Bueno, hay tantas cosas para enorgullecernos en este país, ¿no? Sí. Mirá que se lo vapulea, se lo maltrata, que esto, que aquello. Y sí, muchas cosas con sustento, con razón, pero qué orgullosos tenemos que estar de ser pioneros en tantas cuestiones a nivel mundial. Sí. A nivel mundial, verdaderamente. En muchos aspectos. Un 18 de julio del 2003, hace ya de esto 21 años. 21 años. 21 años. César Sigliuti y Marcelo Suntein se casaban en el registro civil de la ciudad de Buenos Aires, pero en realidad formaban lo que se llama una primera unión civil, más que matrimonio, eso vino después, una primera unión civil entre personas del mismo sexo. Tomá. Y era recién iniciado el siglo XXI, había muy pocas cuestiones en otros países, de hecho, poca legislación, todavía casi nada de movimiento respecto al tema. Casi era muy poco, ¿no? Países contadísimos. Sí, con una mano. Holanda, de una mano. En el 2001 aprobó la ley de matrimonio, Bélgica a finales del 2002. Claro, y ahí en esa... Hasta ahí. Y ya en la ciudad de Buenos Aires, por la ley 1004, que fue sancionada en la madrugada del 12 de diciembre del 2002, obviamente por la legislatura porteña, se establecía un registro público exclusivo para uniones civiles formadas libremente por dos personas con independencia de su sexo u orientación sexual. Unión civil, un primer paso para lo que después fue, ya en el Congreso de la Nación, la sanción de el matrimonio igualitario, la ley del matrimonio igualitario que está plenamente vigente. Bien, pero encarado de otra manera, ¿no? Más que matrimonio igualitario, me llama la atención lo de libremente por dos personas con independencia de su orientación sexual, como unión entre personas, punto. Punto, listo. Sí, después discutimos la redacción. Una helada fina, ¿no? De la ley. Hoy seguramente que ese agregado no estaría, pero porque también se ha forjado un sustrato cultural diferente, ¿no? La posibilidad de inscribirse en ese registro, porque no es lo mismo una unión civil que un matrimonio como tal. Claro. ¿Qué te permite la unión civil? Que vos tengas acceso a la obra social con tu pareja, créditos en común, que puedan sacar créditos en común, no sé, en el banco, en una institución financiera, donde sea, tener días de licencia por enfermedad de la pareja, ¿no? Derechos que no eran mínimamente reconocidos, porque claro, era un reclamo que venía de hace mucho tiempo, producto de que había una convivencia ya acreditada, forjada, pero vos no podías compartir con tu pareja nada, ¿sí? Absolutamente nada, ni hablar de tener vocación hereditaria en una hipotética sucesión, cuando fallecía uno de los integrantes de la pareja. Bueno, eso vino después, pero hasta ese momento fue un paso extraordinario. Y César Sigliuti y Marcelo Suntein fueron los protagonistas de aquel hecho impactante. Después, con el tiempo y a través de las movilizaciones, los reclamos populares y todos los fenómenos culturales, ¿no? Masivos, sociales que se han dado, la revolución que protagonizan, por supuesto, las mujeres y tanto más, el 15 de julio del 2010, el Congreso de la Nación se convirtió en ley el matrimonio igualitario. Entonces ahí llegamos a otra escala. Claro, sí. A otra escala. Derechos plenos, como un matrimonio entre dos personas de distinto sexo, en este caso del mismo sexo. Según cifras oficiales, luego de la sanción de la ley de matrimonio igualitario, estamos hablando del 2010, unas 1.100 parejas del mismo sexo contrajeron matrimonio durante los primeros 6 meses de vigencia de la misma y otras 2.297 en el transcurso del primer año. O sea que fíjate ¿cuántos estaban esperando? Claro, ¿cuántas parejas? Claro, como cuando se dictó, no sé, a la inversa, la ley de divorcio en el 85 y había tanta gente que quería regularizar situaciones que en una vez había que irse a México, como canta... Como suéter. Como los suéter, ¿no? Casémonos vía México o Paraguay. O divorciándose en este caso, que pasaba exactamente lo mismo. Uno de los problemas que resolvía la ley, contó Marcelo Suntein, al reconocer nuestros vínculos, tenía que ver con la discriminación, fíjense esto, ¿no? Escuchen bien esto, en el cuidado de la salud que afrontaba
en ese momento la comunidad LGTBIQ+. En los 70, en los 80 y en los 90, con la pandemia del SIDA, moría mucha gente. El cóctel era muy precario y además había muy baja adherencia a los tratamientos. Las pastillas eran tan fuertes que se abandonaban los tratamientos. Entonces, no solamente existían complicaciones al tener SIDA, con el estigma que eso significó siempre, sino ir a internarte al hospital. Y si te internaban, tu pareja no podía ir a visitarte y estar con vos. No, en un entorno encima acompañarte. Claro, necesitas muchísima contención en ese momento. Claro. Muchísimas personas, contaba Marcelo Suntein, uno de los contrayentes de esta unión civil, muchas de esas personas no pudieron acompañar en el lecho de muerte en aquellos tiempos a quienes fallecieron por SIDA, por VIH, porque la médica o el médico no los aceptaba como familia o como alguien que tuviera derecho a visitarlos en la terapia intensiva. Como cuando tenés un alguien cercano que vos entrás y decís, no, está en terapia, pero quiero buscar, es mi pareja. No, vos no podés. No. Con todos los estigmas, porque en una de esas, la familia de origen de cada uno de los contrayentes, en una de esas había roto vínculos precisamente Ni hablar. por esa relación con una persona del mismo sexo. Sí, ¿no? Yendo un poco por el lado también de lo que es la música nacional, que hablabas de Suéter, encontraba a Marcelo Moura, hermano de Federico Moura, de Virus, claro, que era un nivel donde los médicos ni siquiera te querían saludar con la mano, a ese nivel. Claro. El tipo que te diagnosticaba no te quería dar la mano por miedo de contagiarse. Obviamente el alto grado de desinformación que había en la época con respecto a eso, y por otro lado la discriminación que viene detrás de eso. Sí, después cotejemos la desinformación, existió y sigue existiendo en algún punto. Por supuesto. Ahora, después está la discriminación. Las dos cosas, sí, a la vez. Contra la que seguimos luchando todavía. Nuestras familias, que no nos dirigían la palabra y nos habían echado de nuestras casas por ser putos, tortas y trabas, eran los únicos que tenían la facultad de decidir sobre nuestra salud. O sea, vos tenías que ir a pedirle permiso en una de esas a un familiar que no quería saber nada con vos, y tu pareja del mismo sexo no podía tener la posibilidad de estar cerca de. La pareja que nos había cuidado, sigue Marcelo contando, de pronto no era nadie frente a la ley para decidir si te operaban o te transfundían sangre. En una situación límite, en donde estaba en juego la vida. Bueno, por eso la enorme trascendencia, ¿no?, de esta unión civil, que luego derivó inevitablemente, años después, en la sanción del matrimonio igualitario. Mi papá, contó Marcelo, me ayudaba económicamente para que me pudiera dedicar a estudiar ingeniería, una carrera muy exigente, pero después de esa conversación, cuando te cuenta que tenía una pareja del mismo sexo, las relaciones se cortaron y tuve que salir a buscar empleo. Cuando empezaron las salidas mediáticas se hizo más difícil. No conseguí trabajo durante casi 7 años después de la unión civil. Mirá. Después de la unión civil, fíjense ustedes. Una vez un amigo me consiguió una entrevista con el jefe de personal de la compañía química alemana donde trabajaba. Y este hombre me entrevistó, me hizo pruebas y preguntas de química, me dijo que estaba muy bien calificado para el ingreso. Y al otro día, sin embargo, me llamó para disculparse porque por mi alta exposición no me podían contratar. Alta exposición le mandó. Claro, como todos iban a saber que soy gay, sería el blanco de risas y de burlas y la causa de muchos problemas para la empresa. No. Entonces no le dieron el laburo por eso, porque era un gay. Pero la causa del problema, los problemas era él. El que dirá la distracción, el que empiece, no sé, a distraerse en el trabajo, los compañeros. Vos fijate, ¿no? Sí, cabeza la idea, ¿no? Todavía hay muchas cabezas así. Así que fíjense la enorme trascendencia de lo que fue aquella jornada, ¿no?, del 18 de julio del año 2003, que deparó luego, en 2010, la ley de matrimonio igualitario. César Sigliuti falleció el 31 de agosto del 2020. Sí. Y antes, muchos años antes inclusive de la sanción de la ley del matrimonio igualitario, Sigliuti y Suntein se fueron a España y se casaron en el año 2008. Mira, tuvieron que ir para allá. O sea que, claro, cerquita, sí. ¿No? Es como que le dieron otra entidad a la unión civil que ya habían celebrado en la ciudad de Buenos Aires. Ahí si estás en el canal de YouTube lo podés ver, ahí están los dos. Esto debe ser en España, ¿no? Que está justo ahí con las libretas. No, esto es en Uruguay, en el registro civil de la calle Uruguay. Claro. Perfecto. Y ahí están con sus libretas, ¿sí? Después de haber contraído la unión civil, que era lo que permitía la norma, como contábamos, de la legislatura de la ciudad.
Si bien, y ayer hablábamos algo de Enzo Fernández con respecto al racismo, a la discriminación y tanto más. Sí, el fútbol que tiene muchísimo de eso. La homofobia y tanto más. Cuando aparecen estos contracuerpos, ¿no? Estos anticuerpos de tamañas expresiones humanas, tan crueles, tan dolorosas, tan repudiables, tan groseras, tan deleznables, qué orgullosos nos tenemos que sentir como argentinos y como habitantes de la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, en que estas normas hayan protegido a esas minorías intensas que reclamaban por sus derechos. Así que, motivo de celebración y de orgullo para todos.